Xochitl Reyes, cuyo nombre en la lengua ancestral de su pueblo significa flor, era la personificación de la Sierra Madre Occidental que la vio nacer. Su trayectoria hasta aquel momento era un camino trazado por la tradición y la profunda conexión con la tierra. Nacida en la etnia Tepehuán, no era solo una joven, sino la heredera de un conocimiento milenario, una curandera en formación cuyas manos sabían distinguir el veneno de la cura en las hojas y raíces que brotaban del suelo sagrado. Su vida era un ritual silencioso, pautado por el ciclo del sol y de la luna, por los susurros del viento en las copas de los pinos y por la sabiduría de los ancianos. Era pacífica, de espíritu sereno y corazón ligado a su comunidad. Una flor rara que florecía en uno de los lugares más salvajes e intactos de México, ajena a la oscuridad que se avecinaba en los valles de abajo. Antes de que la sombra la consumiera y transformara sus pétalos en espinas, la historia de Xochitl era la de tantas otras, voces silenciadas por las montañas. Es por historias como la de ella que les pido que nos ayuden a crecer. Si pueden suscribirse al canal, nuestra meta es llegar a 1000 voces que se niegan a olvidar. Comenten desde dónde nos están viendo para que sepamos hasta dónde puede llegar el eco de Xochitl. La fuerza de ustedes nos permite seguir compartiendo los relatos de aquellos que, como ella, fueron forzados a convertirse en leyendas para sobrevivir. Cada suscripción es un acto de resistencia contra el olvido, garantizando que la memoria de su lucha y de su pueblo jamás se desvanezca con el tiempo. La rutina de Xochitl era la personificación misma de la armonía. Las mañanas comenzaban con el aroma a maíz cocido y el suave sonido del arroyo que atravesaba la aldea. Pasaba horas en el bosque, no como una intrusa, sino como parte de él, mapeando mentalmente cada sendero, cada cueva, cada fuente de agua. Su conocimiento no provenía de los libros, sino de la observación atenta, de la tradición oral pasada de generación en generación. Aprendía a leer las señales de la naturaleza, el vuelo de un águila indicando la presencia de presas, la humedad en las hojas anunciando la lluvia, el silencio repentino de los animales presagiando peligro. Esta comunión con el entorno la hacía fuerte, resiliente y profundamente espiritual, preparándola, sin que ella lo supiera, para una guerra donde su mayor aliado sería la propia tierra que tanto amaba. En aquel tiempo, el mundo exterior era un rumor lejano, una historia contada por los pocos que bajaban a los pueblos para cambiar pieles y hierbas por sal y herramientas. Se hablaba de hombres con caballos de fuego, coches, de una codicia que envenenaba la tierra y los corazones, y de un poder que no respetaba a los espíritus de la montaña. Para Xochitl y su gente, estas eran solo leyendas sombrías, cuentos para asustar a los niños. La aldea era su santuario, protegida por la geografía traicionera de la sierra, un laberinto de cañones y picos que mantenía a los indeseados a distancia. Vivían en un equilibrio frágil, creyendo que su devoción y su aislamiento serían suficientes para protegerlos de la modernidad depredadora que se extendía como una plaga silenciosa por las tierras de Sinaloa. Esa frágil paz, sin embargo, estaba a punto de hacerse añicos. La llegada de ellos fue una profanación. No llegaron con la furia de una tormenta, sino con la calma siniestra de una serpiente. Eran hombres de don Ricardo Valenzuela, conocido como el Halcón, y sus rostros eran máscaras de una cordialidad forzada. No traían el polvo del camino, sino el olor a aceite, tabaco y acero. Detuvieron sus vehículos en la entrada de la aldea, un insulto motorizado a la tierra sagrada. Xochitl los observó desde lejos, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de la montaña. Había una disonancia en su presencia, un aura de muerte que contaminaba el aire puro de la sierra y hacía que los animales se callaran en un silencio premonitorio. El líder de los hombres, un tipo de bigote espeso y ojos fríos, habló de progreso y de negocios.
Se presentó como un emisario de El Halcón, un hombre que, según él, quería ser amigo y socio de la comunidad. La oferta era simple y brutalmente directa. Querían las tierras altas, las mesetas aisladas, perfectas para el cultivo de algo que llamaban flor roja, la amapola. A cambio, ofrecían dinero, más del que los tepehuanes habían visto en sus vidas. La propuesta fue recibida con un silencio pétreo por los ancianos de la aldea. Para ellos, la tierra no era una mercancía, sino la madre, la cuna de sus ancestros y la tumba de sus descendientes. Vender la tierra era como vender el alma misma. La negativa fue calmada, pero firme. El anciano de más edad, con la voz arrugada por el tiempo, explicó que aquel suelo era sagrado, que cada árbol y cada piedra tenían un espíritu. Habló de la herencia que tenían el deber de proteger, un legado que ningún dinero podría comprar. La cordialidad en el rostro del emisario de El Halcón se deshizo como humo, revelando la verdadera cara de la codicia. Sus ojos se entrecerraron y una sonrisa cruel crispó sus labios. Dijo que la oferta no era una petición, sino una advertencia, y que El Halcón no estaba acostumbrado a escuchar un no. La tensión se volvió palpable. Una energía densa y peligrosa que flotaba sobre la plaza de la aldea, sofocando la paz que había reinado allí durante siglos. Fue en ese instante que la vida de Xochitl se partió en dos. El no de los ancianos selló el destino de todos. Lo que siguió no fue una discusión, sino una explosión de violencia calculada e implacable. El sonido de los disparos retumbó por los cañones como un trueno profano, rasgando el silencio sagrado de la sierra. Gritos de dolor y terror reemplazaron los sonidos de la naturaleza. Xochitl vio a su familia, a sus amigos, a su pueblo, ser cegados como malas hierbas por hombres cuyos ojos estaban vacíos de toda humanidad. Ella, escondida por instinto detrás de un telar, fue testigo de la aniquilación de su mundo. La última imagen que grabó en su mente fue la sonrisa del líder de los sicarios mientras se alejaba, dejando atrás un campo de cuerpos y el silencio de la muerte. El silencio que siguió a la masacre fue más ensordecedor que los propios disparos. Era un silencio pesado, denso, impregnado del olor metálico de la sangre y el hedor acre de la pólvora. Cuando Xochitl finalmente encontró fuerzas para arrastrarse, fuera de su escondite, el mundo que conocía había dejado de existir. La plaza de la aldea, antes un lugar de encuentros y celebraciones, era ahora un altar de sacrificio. Los cuerpos yacían esparcidos en ángulos grotescos, sus rostros congelados en expresiones de shock y dolor. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, proyectando haces de luz sobre la carnicería, como si la propia naturaleza fuera un testigo indiferente. Con el corazón convertido en una piedra de hielo, caminó por aquel cementerio a cielo abierto, cada paso una tortura, reconociendo a los vecinos, a los amigos, a los niños con los que había crecido, todos silenciados para siempre. La búsqueda de su familia fue un calvario particular dentro de aquella tragedia colectiva. Los encontró cerca de la hoguera ceremonial, como si hubieran intentado proteger el corazón de la aldea hasta el último aliento. Su padre, el cazador fuerte y silencioso, yacía caído con los brazos abiertos, como si intentara abrazar el cielo. Su madre, cuyas manos tejían historias en mantos de colores, tenía el rostro vuelto hacia la tierra que tanto amaba. Y su hermano menor, que apenas había aprendido a cazar, sostenía un pequeño talismán de madera. La visión rompió algo fundamental dentro de Xochitl. Las lágrimas no llegaron. El dolor era tan abrumador, tan absoluto, que se solidificó instantáneamente, transformándose en una furia fría y cristalina. La flor en su pecho se marchitó y murió, dejando atrás solo un suelo árido y pedregoso. Mientras ella se arrodillaba, paralizada por el dolor, una sombra la cubrió.
Uno de los sicarios, que había regresado para asegurarse de que no hubiera testigos, se detuvo frente a ella. No mostró sorpresa, solo un aburrimiento cruel. Para él, ella no era una persona, sino un detalle olvidado, un cabo suelto que había que cortar. La miró con el mismo desprecio con que se mira a un insecto. Sin una palabra, la golpeó en la cabeza con la culata de su rifle. El golpe fue brutal. Lanzándola a la oscuridad, la dejaron para que muriera allí entre los suyos, convencidos de que la frágil muchacha se uniría a los otros fantasmas de la montaña. Subestimaron la semilla que acababan de plantar, la fuerza que reside en aquellos que ya no tienen nada que perder. La conciencia regresó lentamente, traída por el dolor punzante en su cabeza y el frío de la noche que comenzaba a caer sobre la sierra. La luna llena se elevaba en el cielo, bañando la macabra escena con una luz pálida y fantasmagórica. Cada músculo de su cuerpo gritaba, pero una fuerza desconocida la impulsó a moverse. Ya no era la fuerza de la vida lo que la animaba, sino la energía incandescente del odio. Los recuerdos de la masacre ya no eran un trauma paralizante, sino una película que se repetía en su mente, grabando cada rostro, cada sonrisa sádica, cada detalle de los asesinos de su pueblo. La curandera que habitaba en ella murió esa noche, y de sus cenizas se levantó otra cosa, una cazadora, forjada en 1900, el fuego de la pérdida y bautizada en la sangre de su familia. De pie, tambaleándose bajo el cielo estrellado, Xochitl hizo un juramento silencioso a los muertos. La justicia de los hombres no alcanzaría esas montañas, y la fe no traería de vuelta a su familia. Si el mundo les había negado la justicia, ella se convertiría en la venganza misma. En ese momento, supe que esperar una justicia que nunca llegaría sería lo mismo que traicionar a cada uno de ellos. Si tú que me escuchas entiendes lo que es que te arranquen todo, entonces te pido que te unas a mi causa y te suscribas. Mi decisión fue tomada allí, en la tierra empapada de sangre. Cazaría a cada uno de ellos. Mi viaje de retribución comenzaba ahora, una promesa de que por cada vida robada se pagaría una deuda. Ya no era la flor, era la espina que buscaría el corazón de quien la aplastó. Los días que siguieron a la masacre fueron un borrón de dolor y rituales fúnebres. Sola, Xochitl enterró a su familia y a sus vecinos, usando sus propias manos para cavar la tierra fría, devolviendo a la montaña los hijos que había nutrido. Cada tumba era un hito de su promesa, un altar para la venganza que ahora la consumía por completo. El dolor físico del golpe en su cabeza era insignificante en comparación con el vacío que se había instalado en su alma. Se refugió en las cuevas más profundas de la sierra, un animal herido lamiendo sus propias heridas. Allí, en la oscuridad y el silencio, la curandera usó su conocimiento para tratar su propio cuerpo, mientras la cazadora naciente usaba la soledad para afilar su determinación, transformando el luto en una armadura y la memoria en un arma. Cuando sus heridas físicas cicatrizaron, descendió de las alturas, no como la joven que era, sino como un espectro. Moviéndose por las sombras del pueblo más cercano, se convirtió en una oyente, una observadora invisible. En las cantinas y en los mercados, el miedo tenía un sonido, y los nombres de los sicarios de El Halcón se susurraban con una mezcla de terror y servilismo. Aprendió a identificar a los informantes, a los hombres de bajo rango, a los fanfarrones que se jactaban de sus crueles hazañas. Fue en ese ambiente opresivo donde sus ojos se cruzaron con los de Elena, la viuda de un comerciante local, y en su mirada Xochitl reconoció el mismo dolor, la misma sed de justicia silenciada. Un pacto mudo se selló entre ellas, una alianza nacida de la pérdida. La primera muerte fue un acto torpe, visceral y terriblemente íntimo. El objetivo era un sicario llamado Mateo,
un hombre al que había oído reírse sobre la masacre. Lo siguió hasta un sendero aislado, con el corazón martilleando contra sus costillas. No hubo un disparo limpio a distancia. Lo atacó con la furia desesperada de quien no tiene nada que perder, usando un cuchillo de caza. La lucha fue fea, un enredo de cuerpos en el polvo, el sonido de esfuerzo y dolor. Por un momento, la vacilación casi le cuesta la vida, pero la imagen de su familia ardió en su mente y clavó la hoja con una fuerza que no sabía que poseía. El calor de la sangre de él en sus manos fue un bautismo sombrío. Tras el acto, su cuerpo tembló incontrolablemente. El vómito llegó, una reacción violenta de un alma que se rebelaba contra lo que se había convertido. El horror de quitar una vida la inundó, la sensación profana de haberse igualado a los monstruos que cazaba. Pero por debajo de la repulsión, una calma gélida comenzó a instalarse. Era la calma de la resolución, la certeza sombría de que este era el único camino. La culpa era un lujo que ya no podía permitirse. El recuerdo de la sonrisa del asesino de su familia era el antídoto para cualquier remordimiento. No había matado por placer, sino por necesidad, como un depredador que abate a su presa para sobrevivir. La justicia exigía sangre y ella estaba dispuesta a pagar el precio. Esa noche regresó a un manantial sagrado conocido por su gente. Allí, bajo la luz de la luna, realizó un antiguo ritual. Usando arcilla y pigmentos vegetales, pintó en su rostro los símbolos de guerra de sus ancestros, marcas que invocaban a los espíritus de la caza y la protección. La máscara de pintura no era un disfraz, sino la revelación de su nueva identidad. La niña Xochitl, la flor, fue dejada atrás, enterrada con su familia. En su lugar surgió la sombra de la sierra. Cuando el cuerpo de Mateo fue encontrado días después, con una rama de una planta venenosa colocada sobre su pecho, la primera semilla de su leyenda de 1900 terror fue plantada en el corazón del cártel. Las muertes siguientes fueron más limpias, más eficientes. Xochitl se fusionó con la sierra, convirtiéndola en su cómplice. El conocimiento que antes usaba para encontrar hierbas medicinales, ahora servía para crear trampas mortales. Usó lianas para alzar hombres en emboscadas silenciosas, pozos camuflados con estacas afiladas en el fondo y su dominio del terreno para aparecer y desaparecer como un fantasma. Los sicarios, hombres de ciudad, acostumbrados a dominar por el miedo y la fuerza bruta, eran como niños perdidos en su bosque. Buscaban un ejército, un rival, pero solo encontraban el viento, el silencio y la muerte, uno por uno, cazados por una fuerza que no comprendían. La noticia de las muertes inexplicables finalmente llegó a oídos de don Ricardo el Halcón Valenzuela. En su lujosa hacienda desestimó los informes como obra de traficantes rivales o bandidos comunes. La idea de que un indio pudiera desafiarlo era risible. Arrogante y seguro de su poder, ordenó a su contacto en la Policía Federal, el corrupto comandante Morales, que resolviera el problema. Morales, un hombre cuya lealtad se compraba con dinero de sangre, subió a la sierra con sus hombres, no para investigar, sino para esparcir el terror y reafirmar el dominio del cártel, prometiendo una recompensa por la cabeza del criminal que osaba desafiar el orden establecido en Sinaloa. Herida tras una cacería más arriesgada, Xochitl buscó refugio en el único lugar que el cártel aún dudaba en profanar, la vieja iglesia de un pueblo cercano. Allí encontró al padre Ismael, un hombre de fe vacilante y ojos cansados, que veía más que la mayoría. Él cuidó de sus heridas sin hacer preguntas, pero en su mirada había un peso, una tristeza profunda. Veía en ella no a una salvadora, sino a un alma en peligro, una víctima de la violencia que ahora se convertía en un agente de ella. La tensión entre ellos era palpable en el silencio del santuario.
El encuentro de dos mundos, el de la fe y la resignación, y el de la justicia y la retribución por mano propia. A pesar de sus recelos, el padre Ismael no podía condenarla. Él mismo se sentía impotente, rezando por un pueblo que era masacrado mientras el gobierno y la ley miraban hacia otro lado. Viendo en Xochitl la única forma de justicia posible, aunque distorsionada, comenzó a ayudarla en secreto. Las confesiones de los aldeanos, los susurros de los hombres del cártel que asistían a misa por fachada, todo se convertía en información. Le hablaba sobre convoyes, sobre reuniones, sobre los movimientos de Morales y sus hombres. Se convirtió en la conciencia que ella intentaba silenciar, un recordatorio constante de la humanidad que estaba sacrificando en su altar de venganza, incluso mientras la ayudaba a erigir los próximos sacrificios. Con cada sicario eliminado, la leyenda de la sombra crecía exponencialmente. En los pueblos, su nombre se susurraba con una reverencia temerosa. Ya no era una mujer, sino un espíritu de la montaña, la personificación de la justicia ancestral que se alzaba contra los opresores. Las madres asustaban a sus hijos con su nombre, pero también rezaban por ella en secreto. Pequeños agricultores, aterrorizados por el cártel, comenzaron a dejar ofrendas de comida y agua en senderos que creían que eran suyos. Para los oprimidos, ella era un símbolo de que la resistencia era posible. Para los hombres del cártel, era el presagio de la muerte, una fuerza invisible que los cazaba en su propio territorio, convirtiendo su miedo en un arma contra ellos mismos. Sintiéndose más confiada, Xochitl decidió elevar el nivel de su desafío. El próximo objetivo no sería un simple sicario, sino uno de los lugartenientes de El Halcón, un hombre cruel llamado el Carnicero, responsable de la logística de transporte de la droga. Estudió sus rutas durante semanas, con información proporcionada por el padre. La acción fue audaz, una emboscada en un estrecho camino de tierra, usando una barrera de rocas para detener el convoy y el elemento sorpresa para sembrar el caos. La batalla fue rápida y brutal. Xochitl, moviéndose como una sombra entre los árboles, eliminó a los guardias antes de finalmente confrontar a su verdadero objetivo, mostrando al cártel que nadie en su jerarquía estaba a salvo. La muerte de El Carnicero y la pérdida del cargamento fueron un golpe directo al orgullo y al bolsillo de El Halcón. La furia se apoderó del jefe del Piso 100 cártel. La amenaza ya no podía ser ignorada. Convocó al comandante Morales a su hacienda, humillándolo frente a sus hombres. La orden fue clara: encontrar a la sombra a cualquier costo. Morales, temiendo por su vida, intensificó su cacería de forma brutal. Él y sus hombres invadieron aldeas, torturaron a inocentes en busca de información y convirtieron la vida en la región en un infierno, creyendo que, al sofocar al pueblo, estarían sofocando a la misma sombra que ellos habían creado. El cerco se cerraba y la presión sobre Xochitl aumentaba. Durante un tenso encuentro en la sacristía de la iglesia, el padre Ismael la confrontó directamente. Con la voz cargada de angustia, le preguntó si no se daba cuenta de que, con cada muerte, se parecía más a los hombres que cazaba. Habló de la pérdida de su alma, del ciclo de violencia que ella estaba perpetuando. Xochitl lo escuchó con una frialdad que asustó al viejo sacerdote. Respondió que su alma ya había muerto junto con su pueblo. Lo que quedaba era solo un instrumento de equilibrio. La justicia, según ella, no se trataba de mantener el alma pura, sino de asegurar que los monstruos no ganaran. Después de la conversación con el padre, se aisló en el pico más alto de la montaña. El dilema la consumía. Se miró las manos, las mismas que un día recolectaron plantas para curar, ahora callosas por el mango del cuchillo y manchadas por una sangre que no se iba. Allí, entre el cielo y la tierra, tomó su elección definitiva:
Me preguntan si perdí mi alma. Tal vez la respuesta sea sí, pero yo les pregunto, cuando se lucha contra demonios que te arrancaron el corazón, ¿se pueden usar las armas de los ángeles? Si ustedes creen en la justicia que nace del dolor más profundo, les pido que se suscriban al canal. Cada nombre que se une a nosotros es la prueba de que mi lucha resuena más allá de estas montañas. Un recordatorio de que no estoy sola en esta oscuridad. La confirmación de su camino llegó a través de Elena, la viuda. Ahora, más audaz y movida por la creciente leyenda de la sombra, logró acercarse a uno de los conductores del cártel. Usando su luto como disfraz y su inteligencia como arma, obtuvo información crucial sobre una gran reunión de jefes de plaza, programada por el Halcón, para reorganizar sus operaciones tras la muerte de el Carnicero. Elena le pasó los detalles a Xochitl, incluyendo el lugar y la hora. La alianza silenciosa entre las dos mujeres, forjada en la tragedia, se había convertido en una célula de resistencia, un pequeño fuego de esperanza en medio de una oscuridad abrumadora. La emboscada a la reunión fue su obra maestra de guerrilla. Xochitl no atacó el lugar directamente, sabiendo que estaría en desventaja numérica. En su lugar, utilizó su conocimiento de la geografía para crear un deslizamiento de tierra en la única carretera de acceso horas antes de la reunión. Con los lugartenientes del cártel atrapados y aislados, los cazó en el bosque, uno por uno, mientras intentaban escapar a pie. El ataque fue un golpe devastador para la estructura de poder de El Halcón. No solo perdió hombres y dinero, sino algo mucho más valioso: el respeto y el miedo que imponía. La sombra había humillado al halcón en su propio nido. Ahora, la cacería era personal. El halcón, enfurecido y obsesionado, dejó de subestimar a su adversaria. La veía no como una mujer, sino como un demonio de la sierra, una maldición. Trajo de fuera a un grupo de mercenarios, exmilitares conocidos por su brutalidad y sus habilidades de rastreo. Hombres que no tenían las supersticiones y el miedo que paralizaban a sus propios sicarios. La recompensa por la cabeza de la sombra alcanzó valores astronómicos. La sierra, antes el santuario de Xochitl, se convirtió en un peligroso campo de caza donde ella ya no era la única depredadora al acecho en las sombras. El enfrentamiento con los mercenarios fue inevitable. Eran diferentes, más metódicos, más pacientes. No temían al bosque, lo leían. Xochitl se vio cazada por primera vez. La persecución duró días, un juego mortal del gato y el ratón a través de cañones y ríos. Logró eliminar a 2 de ellos, pero el líder la sorprendió. El combate fue feroz y escapó por poco, pero no sin antes recibir un disparo de refilón en la pierna. Herida y exhausta, se dio cuenta de su propia vulnerabilidad. La venganza solitaria tenía sus límites. La sombra también podía sangrar, y la montaña, por más que fuera su aliada, no podía protegerla de todo. Sangrando y debilitada, logró despistarlos y llegar, casi desmayándose, a la iglesia del padre Ismael. Él la escondió en una cripta secreta bajo el altar, mientras el comandante Morales y los mercenarios restantes registraban el pueblo. Durante su lenta recuperación, bajo los cuidados del padre, tuvo tiempo para pensar. La furia ciega no sería suficiente para derribar a El Halcón. Necesitaba un golpe final, algo que destruyera no solo al hombre, sino al símbolo. Fue entonces cuando, a través de un contacto del padre, escuchó la información que lo cambiaría todo. El halcón estaba planeando una fiesta extravagante en su hacienda para celebrar su cumpleaños. La fortaleza se abriría y el depredador estaría vulnerable. Un nuevo plan comenzó a tomar forma en su mente. No sería una batalla abierta, sino una infiltración, un veneno inyectado en el corazón del cártel. No necesitaba un ejército, necesitaba ser la serpiente en el jardín.
La fuerza bruta de los mercenarios le enseñó que su mayor poder no estaba en su cuchillo o en sus trampas, sino en su capacidad de ser subestimada, en su inteligencia y en su profundo conocimiento de la naturaleza. El enfrentamiento final no se decidiría por la cantidad de balas, sino por la precisión del ataque. Se prepararía para invadir la fiesta no como una guerrera, sino como la plaga que el halcón nunca vería llegar. Pasó las siguientes semanas preparándose intensamente. Su antigua identidad de curandera resurgió, pero de una forma distorsionada y letal. Recorrió la sierra recolectando plantas y venenos, no para curar, sino para matar. Extrajo toxinas de sapos, preparó polvos de hongos alucinógenos y destiló venenos de acción lenta a partir de semillas raras. El conocimiento que le habían enseñado para preservar la vida fue completamente corrompido y transformado en un arsenal biológico. Cada frasco que preparaba era una promesa de una muerte silenciosa y agonizante para los asesinos de su pueblo. La flor no usaría solo espinas, sino también su polen mortal. La comunicación con Helena se volvió vital. La viuda, trabajando como costurera en el pueblo, consiguió un trabajo temporal en la hacienda para ayudar con los preparativos de la fiesta. Con un riesgo inmenso para su propia vida, se convirtió en los ojos y oídos de Xochitl. Mapeó el plano de la casa, memorizó las rutas de las patrullas, identificó los puntos ciegos en la seguridad e incluso descubrió detalles sobre el sistema de suministro de agua y la cocina. La información que Helena contrabandeaba hacia afuera, escondida en cestas de ropa, era más valiosa que cualquier arma. Piezas de un rompecabezas mortal que Xochitl armaba pacientemente. En la víspera del ataque, Xochitl fue a ver al padre Ismael por última vez. Ya no había debates sobre moralidad ni discusiones sobre su alma. Ambos sabían que su camino estaba trazado. Fue una despedida silenciosa, cargada de una tristeza mutua. Él no le dio la absolución, pues sabía que ella no la buscaba. En su lugar, le dio una pequeña cruz de madera, no para protegerla del mal, sino para que recordara que, en algún lugar bajo la máscara de la sombra, una mujer llamada Xochitl todavía existía. Rezó, no por su victoria, sino para que ella pudiera algún día encontrar un atisbo de paz. Mientras tanto, la cacería obsesiva del comandante Morales, avivada por la presión de El Halcón, jugaba a su favor. Creyendo que la sombra atacaría uno de los puestos de avanzada del cártel como distracción, Morales concentró sus fuerzas en las carreteras y las rutas de tráfico, lejos de la hacienda. La seguridad ostentosa del comandante corrupto, diseñada para capturarla, se convirtió irónicamente en la cortina de humo perfecta para su infiltración. La arrogancia de sus enemigos, que la veían como una salvaje impulsiva, sería la clave de su caída. Miraban hacia el bosque, sin darse cuenta de que la amenaza ya se movía dentro de los muros de la fortaleza. En la noche de la fiesta, Xochitl se preparó en silencio. Frente a un arroyo que reflejaba la luna, aplicó la pintura de guerra en su rostro por última vez. Las líneas negras y rojas ya no eran para intimidar, sino para enfocar su espíritu, un ritual final de transformación. No vio en su reflejo a la joven curandera ni a la vengadora cegada por la ira. Lo que la miraba de vuelta era una fuerza de la naturaleza, tranquila, precisa e inevitable. Era la depredadora en la cima de su cacería. No había miedo, no había odio. Solo un propósito frío y absoluto. La flor se convertiría en la espina en el corazón del halcón, y la noche sería larga y sangrienta. La hacienda de El Halcón era una isla de opulencia y depravación flotando en un mar de miseria. La música alta, las risas forzadas y el olor a carne asada y tequila caro se escapaban por los muros, una afrenta a los pueblos hambrientos de los alrededores. Xochitl
No entró por las puertas principales. Usando la información de Helena, se coló por un antiguo acueducto que abastecía los jardines, emergiendo como un espíritu de la tierra en medio del corazón de la fortaleza. Vestida con las ropas sencillas de una sirvienta que Helena había dejado para ella, su rostro libre de la pintura de guerra era invisible, un fantasma en medio de la celebración de sus enemigos. Cada sonrisa, cada brindis, cada ostentación de riqueza era un insulto a la memoria de su pueblo, y el odio en su corazón se convirtió en una llama fría y concentrada. Su primer acto no fue de violencia, sino de contaminación. Moviéndose con una eficiencia silenciosa por las áreas de servicio, usó los venenos que había preparado. Una toxina de acción lenta fue mezclada en la reserva particular de whisky de El Halcón, destinada solo a su círculo más íntimo. Un polvo alucinógeno, extraído de hongos de la sierra, fue discretamente esparcido sobre la comida destinada a los mercenarios contratados para cazarla. No buscaba una masacre indiscriminada, sino un colapso quirúrgico de la cadena de mando. El caos comenzó sutilmente. Hombres importantes sintiéndose mal, guardias abandonando sus puestos con náuseas y paranoia, la atmósfera festiva siendo corroída por una enfermedad invisible que se extendía como una plaga, sembrada por una única y determinada agente de la muerte. Con la estructura de seguridad comenzando a desmoronarse desde adentro, Xochitl inició su ascenso hacia el nido del halcón. Subió por escaleras de servicio, evitando los salones principales, moviéndose por los lujosos pasillos como una sombra de mal agüero. El contraste era vertiginoso, las paredes adornadas con arte robado, las alfombras caras ahogando el sonido de sus pasos, todo comprado con la sangre de inocentes. Pasó junto a un comandante Morales borracho y distraído, que apenas la notó. Cada piso que subía era un viaje a través de la arrogancia de su enemigo, y cada paso la acercaba al epicentro de la podredumbre que había destruido su mundo. El aire se volvía más enrarecido, cargado con la tensión de la confrontación inminente. Lo encontró en su oficina, una amplia sala con una enorme ventana de cristal que daba a sus tierras manchadas de sangre. Don Ricardo Valenzuela estaba de espaldas, observando los fuegos artificiales que explotaban en su honor. No la oyó entrar. Fue su voz lo que lo hizo girar, una voz que no reconoció. ¿Recuerdas la aldea Tepehuán en las montañas?, preguntó, su voz tranquila y letal. Él la miró con confusión, luego con irritación por haber sido interrumpido. Al principio no lo recordaba, siendo la masacre solo un detalle trivial en su larga lista de atrocidades. Fue solo cuando ella mencionó las flores rojas, la amapola, que un brillo de reconocimiento, seguido de desdén, apareció en sus ojos. La batalla que siguió no fue un duelo de pistoleros, sino el enfrentamiento final entre dos fuerzas de la naturaleza. El halcón, grande y poderoso, atacó con la furia de un animal acorralado, derribando una pesada mesa de caoba. Xochitl, más ligera y más rápida, usó el entorno a su favor, transformando la lujosa oficina en una trampa. Un abrecartas se convirtió en un puñal. Un pesado cenicero de cristal se volvió un arma arrojadiza. Él luchaba con la fuerza bruta de la tiranía, ella con la precisión letal de la venganza. Era la sierra contra el concreto, la tradición contra la codicia, en una danza mortal y desesperada en medio de los escombros de un imperio de fachada. En un momento crucial, logró herirlo en la pierna con un trozo de vidrio de la ventana rota. Cojeando y sangrando, el todopoderoso El Halcón sintió el miedo por primera vez. La desesperación se apoderó de su rostro. Intentó negociar, ofreciéndole dinero, poder, un lugar a su lado. «Podemos ser dueños de todo esto», jadeó, señalando las tierras de afuera. Esa fue la última tentación, la prueba final de su alma. Xochitl
miró al hombre patético y ensangrentado frente a ella y vio la encarnación de todo lo que despreciaba. No quería su poder, no quería su mundo, solo quería el fin. En su silencio, él encontró la respuesta y la certeza de su propia aniquilación. No le concedió una muerte rápida. Su venganza fue un ritual. Usando el cuchillo que quitó la vida a su primer objetivo, finalizó el enfrentamiento. El acto no fue de celebración, sino de una justicia sombría y necesaria. Mientras la vida se desvanecía de los ojos de El Halcón, los sonidos de la fiesta de abajo, ya sumida en el caos y la confusión, parecieron lejanos, irreales. El silencio en la oficina era profundo, absoluto. Xochitl se quedó de pie sobre el cuerpo del hombre que destruyó su vida, con el pecho agitado, la sangre de él mezclada con la suya. La cacería había terminado. El halcón había caído. Pero al mirar su propio reflejo en el cristal destrozado, no vio a una heroína, solo al fantasma que la venganza había creado. Xochitl no se quedó a ver el imperio de El Halcón desmoronarse. Mientras el caos consumía la fiesta y el veneno hacía su trabajo, se desvaneció en la misma oscuridad que la trajo, dejando atrás solo el cuerpo de un tirano y una leyenda susurrada. Atravesó los campos de amapola bajo el manto de la noche, el humo de la lejana hacienda ascendiendo al cielo como una pira funeraria. La noticia de la muerte del gran jefe se extendería como la pólvora, pero la verdad sería engullida por el mito. Algunos dirían que fue un ajuste de cuentas interno, otros una traición. Pero en las aldeas de la sierra, todos sabrían que había sido la sombra, el espíritu de la montaña, quien había venido a cobrar la deuda de sangre, cimentando para siempre su estatus como una fuerza justiciera y fantasmagórica. Regresó al lugar donde todo comenzó, las ruinas de su aldea, el propósito que la había guiado, la furia que la había abrigado en las noches frías. Todo eso se disipó con la muerte de su enemigo. En su lugar quedó un silencio profundo, un vacío abrumador. Esperaba sentir paz, alivio, quizás incluso un atisbo de satisfacción. Pero no sintió nada. La venganza se había cumplido, el ciclo de sangre se había cerrado, pero los fantasmas de su familia no encontraron descanso, y su propia alma no encontró consuelo. La justicia trajo un fin, pero no la cura. Había ganado la guerra contra sus opresores, solo para descubrir que la paz era una tierra extranjera a la que nunca más podría regresar. El cártel de Sinaloa, aunque decapitado, no murió. Como una hidra, una nueva cabeza pronto surgiría para tomar el lugar de la antigua, pues la codicia es una mala hierba que siempre vuelve a crecer. Sin embargo, algo había cambiado. La leyenda de la justiciera de Sinaloa se convirtió en una advertencia permanente. Los nuevos líderes y los que vinieron después miraban a las montañas con un nuevo tipo de respeto, un miedo supersticioso a la tierra y a sus protectores invisibles. Elena encontró una forma de paz al ver el miedo en los ojos de los hombres que antes la aterrorizaban, y el padre Ismael, en sus oraciones, pedía no por el alma de los muertos, sino por el alma viva y errante que él sabía que aún vigilaba la sierra. A Xochitl nunca más se le vio en los pueblos. Se convirtió en aquello que todos susurraban que era, un fantasma, un espíritu guardián fusionado con la propia tierra. Condenada a una soledad eterna, vaga por los senderos silenciosos, una protectora anónima de los inocentes, una sombra que garantiza que las atrocidades que victimizaron a su pueblo nunca más se repitan. La mujer que un día fue la flor, con sueños de curación y de una vida sencilla, está perdida para siempre, un sacrificio en el altar de la retribución. Lo que queda es el símbolo en el que se convirtió, una figura trágica y poderosa, la prueba viviente de que la violencia extrema
puede corromper incluso al alma más pura en su búsqueda de justicia. La venganza le dio un final, pero no la paz. Su historia es un sombrío recordatorio de que las cicatrices más profundas no se dejan en el cuerpo, sino en el alma, y que algunas guerras, incluso cuando se ganan, nunca terminan de verdad para quien las luchó. Les agradezco inmensamente a ustedes que han acompañado este viaje hasta el final. La lucha de Xochitl fue solitaria, pero el recuerdo de su resistencia no tiene por qué serlo. Si su historia los ha conmovido, les pido humildemente que se suscriban al canal. La fuerza de ustedes nos permite seguir siendo la voz para incontables otras Xochitls, cuyas batallas fueron olvidadas y cuyos gritos la historia intentó borrar.